Muchos recuerdan los goles, los campeonatos, los partidos que nos quedaba picado en los clásicos o incluso aquellas jugadas mágicas que ni siquiera tú sabías por dónde iba a salir. Pero Lucas Lobos, ¿cómo se convirtió en jugador de fútbol? ¿Cómo fue que llegó a la Liga MX? Lucas Armando Lobos Mac, nacido en La Plata, Buenos Aires, un 3 de agosto de 1981. Desde niño siempre fue impulsado por su madre, Silvia Margarita Mac, y su padre, Lucas Alberto Lobos, quien lo llevaba a hacer pruebas en equipos de la zona como Newell's, Boca Juniors, River Plate y por último, Gimnasia y Esgrima La Plata, el equipo de su ciudad natal. A los 17 años de edad fue fichado para jugar en las divisiones juveniles. Su habilidad de golpeteo, su creatividad para encontrar el hueco y su explosión en momentos importantes fueron suficientes para que solo en 3 meses se ganara la confianza del técnico Carlos Timoteo Grigol, formando así parte del primer equipo y estrenándose en la primera división de Argentina en un segundo tiempo de un partido contra Banfield. Esto sería un gran inicio para Lucas Lobos, ya que permanecería en Gimnasia del 2001 al 2005, obteniendo 14 goles en 43 partidos disputados. En 2005 fue un gran año para Lucas Lobos, ya que maduró en Argentina y se consagró como un referente en Gimnasia. También a la par, conoció a Florencia, quien contrae el matrimonio en Buenos Aires, Argentina, tiempo después. En 2005, Lucas Lobos llamaba tanto la atención, siendo un mediocampista creativo, mostrando su habilidad por su técnica, regate, control y esa visión de campo. Fue así que con la edad de 24 años y 4 meses, una llamada llegaría desde España hasta las oficinas del Gimnasia y Esgrima La Plata en Argentina. El Cádiz estaría interesado en comprar la carta de Lucas Lobos y con esto llegaría la oferta directamente en Argentina poniendo 1.6 millones de euros para 3 años de contrato. La Navidad para Lucas Lobos había llegado ese 22 de diciembre del 2005 con ese contrato y también el técnico uruguayo Víctor Espárrago, quien habría ascendido al Cádiz en 2004 y 2005. En este mismo ascenso ficharía jugadores prometedores como el centrocampista ecuatoguineano Benjamín Sarandona. Pese a un buen inicio de campeonato, finalmente los resultados fueron un eco en la entidad gaditana. Aunque le hayan ganado 5-0 al Málaga, esto no los libraba de regresar a segunda división, siendo 19º en la tabla con solo 8 victorias, 2 empates y 18 derrotas. Y un año más tarde, en 2006, en Cádiz, España, nació su primera hija, Lola Lobos. A pesar del buen desempeño, no evitó que el Cádiz descendiera a la segunda división de España. Lucas Lobos tenía esa conexión con la afición, con la ciudad. Cuenta en una entrevista que él no quería irse del club. En un momento tenía tanta confianza, tanta ilusión. Estaba naciendo su primera hija, su matrimonio estaba iniciando y también tenía ese sueño de jugar en Europa. Lucas Lobos en ese momento tenía un número de 15 goles en 61 partidos. Sin embargo, meses después en la campaña 2007-2008, el empresario gaditano afincado en Madrid, Arturo Baldazano, quien compró el club, también descubre descuadres económicos que esconden una monstruosa deuda de la etapa de Muñoz, que se unió a los elevados fichajes en futbolistas contratados por él mismo. Aún inconsciente de toda esta deuda, hicieron que el club se encontrara en quiebra. Y así es como llega la oferta de un club de San Nicolás de los Garza. Lucas Lobos llega a San Nicolás de los Garza con total ceguera de lo que era la ciudad. Al escuchar solo un poco de la afición, ver fotografías del estadio y entender la historia por la que pasaba el club, acepta la oferta que le proponen en enero del 2008, una transferencia definitiva por 3.5 millones de dólares. Tigres no pasaba por su mejor momento luego de tener finales perdidas, algunos técnicos, malas gestiones administrativas y descensos. A pesar de estas dificultades, en la tribuna, los incomparables se partían la madre a margen del resultado. En su partido debut, Lucas Lobos jugaba de medio ofensivo, dándole una asistencia de gol a Gastón Fernández. Partidos posteriores en la jornada 8 del Clausura 2008, llegaría su primer gol de penal en la victoria de 3-0 contra el América. Desde ese momento llegaría la magia y la conexión con el equipo auriazul. Goles, regates, amagues, asistencias, sombreritos, tiros libres, festejos, dramas, malas decisiones, hasta los campeonatos. La época dorada llegaría justo en 2010 cuando Cemex y la Universidad Autónoma de Nuevo León deciden hacer una limpia administrativa, dejando a un lado a Daniel Guzmán y Santiago de la Torre, colocando de nuevo al ingeniero Alejandro Rodríguez y al regreso de Ricardo el Tuca Ferretti. También compran jugadores jóvenes y de experiencia como Damián Álvarez, Juninho, Hugo Ayala y Jorge Torres Nilo. Un año más tarde, en 2011, se uniría a Daniel Niño y Héctor Mancilla a la ofensiva. Con esto para terminar con los 4 fantásticos: Damián Álvarez, Héctor Mancilla, Daniel Niño y por supuesto Lucas Lobos. La temporada empezaba con un empate a 2 en la Corregidora contra el Querétaro, obteniendo solo una derrota en casa contra el Toluca y otra de visitante contra el campeón. La defensa se consolidaba como la mejor, con Jorge Torres Nilo, Hugo Ayala, Juninho,
los canteranos Israel Jiménez y Enrique Palos, quien en la jornada 3 debuta de nuevo contra el América, en sustitución de Cirilo Saucedo, logrando una gran actuación que dio la titularidad desde ese entonces. Tigres terminaba como líderes con 35 puntos después de 17 jornadas, empatando con Pumas con diferencia de goles. A pesar de ser eliminados en cuartos de final con Guadalajara, tenemos que destacar que esta defensa rompió un récord en los torneos cortos, al recibir solamente 9 goles en contra y teniendo 11 partidos en portería cero, un récord que solamente tenía Pumas y Pachuca. Para este entonces Lucas Lobos mantenía sus mejores números de la tabla, con 118 juegos y 33 goles, con solamente 3 años, desde el 2008 hasta la apertura 2011 que llegó. Para la siguiente temporada la directiva se seguía armando, y así es como llega Carlos Salcido. Durante la temporada Tigres lograba un buen rendimiento al conseguir el tercer lugar de la tabla, obteniendo 28 puntos entre 7 victorias y 7 empates, con solo 3 derrotas, incluyendo goleadas de 5-0 contra el Pachuca, 4-1 contra Pumas. Ya en la liguilla, Tigres le ganaba a Pachuca sin recibir gol, y en semifinales pasaría lo mismo contra Querétaro, anotando solamente un único gol a favor de la U de Nuevo León. Así llegaría a la final contra Santos Laguna. El partido de ida fue disputado el 8 de diciembre del 2011 en Torreón, imponiéndose el equipo felino por diferencia de 1-0 con gol de Damián Álvarez. Ese 11 de diciembre del 2011 todos teníamos una ilusión, todos teníamos las ganas de ser campeón. En la lluvia, en el volcán, todos con la camiseta de Tigres, Santos Laguna prácticamente estaba aniquilado. Tenía la fortuna Lucas Lobos de hacer el gol de penal después de la expulsión de Osvaldo Sánchez, lo falló, pero esto no fue impedimento para que después llegara Héctor Mancilla, Daniel Niño y Alan Pulido para cerrar el partido con 4-1 global. Tigres se coronaba por tercera vez en su historia entre un clima lluvioso y frío después de 29 años de sequía, calificando a la Liga de Campeones de la CONCACAF 2012-2013 y a la Copa Libertadores 2012. Y así es como veríamos la primera vez de Lucas Lobos levantando una liga, esa copa que tanto quería, en un club que tanto lo amaba y tanto lo idolatraba, que tanto lo coreaba. Ese niño que solo quería ser futbolista, hoy era ídolo del Volcán, era ídolo de San Nicolás de los Garza. Llegaron campeonatos de Copa MX, así como la Libertadores de 2012, también la apertura de nacionalizarse mexicano. En 2013, a pesar de ser convocado por el hexagonal, no jugó. Después rechazó el llamado por temas personales de Miguel Herrera. También llegaría el nacimiento de sus hijos mellizos, Lucía y Mateo, el 9 de enero del 2013 en Monterrey. Con esto hizo que la vida de Lucas Lobos diera un giro inesperado, al tener internado a su pequeño hijo Mateo. Lucas Lobos menciona en una entrevista que 10 meses posteriores al nacimiento de su hijo fueron muy duros para su familia y para él, ya que iba al hospital después de entrenar por la mañana, esto para estar cerca de su hijo y también turnar con su esposa Florencia, luego de 6 operaciones y una enfermedad respiratoria que en su momento no le detectaba. Y esto sería una de las situaciones principales por la cual después dejaría el club de San Nicolás de los Garza, ese club que tanto lo amaba y que tanto él quería. Pero cuando es la familia, otro término cambia. A esta altura de su carrera dejaba el club de San Nicolás de los Garza, con 231 partidos jugados y 68 goles. Con la sorpresiva salida de los Tigres, en 2014 Lucas Lobos fue fichado por el Toluca, a petición del entrenador Saturnino Cardoso, en un movimiento en el que se dice fue de $8 millones, convirtiéndose en el fichaje bomba del torneo. También la sorpresa de tener un bajo rendimiento inesperado. Lucas tenía discretas participaciones con el Toluca, anotando solamente 2 goles en un año futbolístico. Lobos fue registrado para encarar en la apertura 2015 tras una operación de rodilla que lo marginó de las canchas un largo tiempo. Reapareció 4 meses después, un 21 de octubre del 2015 contra Alebrijes de Oaxaca en unos cuartos de final de Copa MX, anotando de penal y poniendo el 3-0 definitivo que los llevaría a jugar la semifinal de esa copa. Sin embargo, Hernán Cristante declaró que Lobos ya no formaría parte de los planes del equipo y regresaría a jugar a su natal Argentina. En agosto del 2016, Lucas Lobos termina siendo jugador libre y regresa a Gimnasia y Esgrima La Plata, con quien ya tenía un gran pasado. Regresaba a ese club donde lo había visto debutar y donde también era muy querido por él. Después de un paso discreto por Gimnasia, el 29 de julio del 2017, Lobos confirmó retirarse y continuar jugando fútbol, pero ahora con el Club Unidos del Olmo, de la Liga Amateur Platense de Argentina. Lucas Lobos como jugador profesional jugó 385 juegos, anotó 94 goles, tuvo 2 campeonatos, uno de Liga MX y uno de Copa MX. En lo individual ganó premios al Balón de Oro como el mejor jugador de la primera división de la Apertura 2011, también como el mejor medio ofensivo de esa misma Apertura y un año posterior como el mejor ofensivo de la primera división en la Apertura 2012.
dando así fin a su carrera. Actualmente es entrenador de una división juvenil en Gimnasia y Esgrima La Plata. En 2025 recibió por parte de la directiva de los Tigres un anillo de leyendas, consagrando así toda la historia que hizo por el club y agradeciendo también ese tercer campeonato después de 29 años de sequía. Cuando eres directivo o eres aficionado, lo primero que quieres es un jugador que sienta la camisa, que vibre con la afición, que se eche el equipo encima. Y Lucas Lobos tenía todo esto. Lucas Lobos marcó una generación. Aquel joven que solamente soñaba con tener una oportunidad en algún equipo de Argentina, terminó conquistando y teniendo garra en México.